Antes del tiempo, antes del pensamiento, antes de todo lo que existe, solo había oscuridad. Una oscuridad tan absoluta que ni siquiera podía llamarse oscuridad, porque no existía la luz para darle nombre al vacío. Y entonces, en un instante que cambiaría la existencia misma, nació el primer destello. Bienvenidos una noche más a Somnialis, viajeros nocturnos. Cuéntanos, ¿desde qué rincón del mundo nos acompañas esta noche? Quizás desde una habitación iluminada por la luz artificial de tu ciudad, o tal vez bajo el resplandor natural de las estrellas. Esta noche, mientras la oscuridad te envuelve y te preparas para el descanso, viajaremos al momento más importante de todas las mitologías, el nacimiento de la luz misma. Imagina un mundo donde el sol nunca ha salido, donde las estrellas no existen, donde la luna es solo un concepto imposible. En prácticamente todas las culturas que han existido sobre la faz de la Tierra, desde las estepas de Mongolia hasta las selvas del Amazonas, desde los fiordos nórdicos hasta las islas del Pacífico, los seres humanos han contado historias sobre ese momento primordial, el momento en que los dioses, los espíritus o las fuerzas cósmicas separaron la luz de la oscuridad. Pero estas historias son mucho más que simples mitos. Son el reflejo de nuestra conciencia colectiva, de nuestro asombro ante el fenómeno más fundamental de la existencia. Esta noche descubriremos cómo los egipcios imaginaron al dios Ra emergiendo del océano primordial. Caminaremos junto a los sacerdotes mayas cuando calculaban con precisión matemática el momento exacto del amanecer en sus pirámides. Escucharemos los cantos védicos que describían la batalla entre la luz y la oscuridad en el amanecer del cosmos. Exploraremos por qué culturas separadas por océanos y milenios llegaron a conclusiones tan similares sobre el origen de la luz. Y quizás, antes de que termine esta noche, comprenderemos algo profundo sobre nuestra propia relación con ese ciclo eterno de luz y oscuridad que gobierna nuestras vidas. Así que acomódate, cierra los ojos si lo deseas y déjate llevar por este viaje al primer amanecer del mundo. En el principio era el caos, pero no el caos como lo entendemos ahora, no un desorden violento o una confusión. Era algo mucho más profundo, mucho más aterrador. La ausencia total de orden, de forma, de distinción. Los antiguos griegos lo llamaban caos, una palabra que originalmente no significaba desorden, sino simplemente el vacío, el abismo sin fondo. Los egipcios lo conocían como Nun, las aguas primordiales infinitas que existían antes de la creación. Los pueblos nórdicos hablaban de Ginnungagap, el hueco bostezante entre el fuego y el hielo. Imaginemos por un momento el año 1500 a.C. en las orillas del Nilo. Un sacerdote egipcio se levanta antes del alba en el templo de Heliópolis, la ciudad del sol. El aire está fresco, cargado de la humedad del río. En la oscuridad casi completa, solo iluminado por una única lámpara de aceite que proyecta sombras danzantes sobre los jeroglíficos de las paredes, comienza su recitación matutina. Sus palabras, grabadas en las pirámides de Saqqara 1000 años antes y que se repetirán durante 1000 años más, describen el momento antes del tiempo, cuando el cielo no había sido nombrado, cuando la tierra firme no tenía nombre, cuando solo existía Nun, el océano primordial. Este sacerdote no está simplemente recitando un cuento, está realizando un acto de importancia cósmica. Porque en la cosmovisión egipcia, cada amanecer es una recreación del primer amanecer. Cada noche, el dios Sol Ra viaja por el inframundo, luchando contra la serpiente del caos Apophis. Y cada mañana, cuando el sol vuelve a salir, es una victoria renovada del orden sobre el caos, de la luz sobre la oscuridad. El sacerdote está ayudando a Ra en esa batalla con sus palabras, con sus rituales, con su fe. Pero crucemos ahora miles de kilómetros hacia el este. En el Valle del Indo,
en lo que hoy es el norte de India y Pakistán, alrededor del año 1200 a.C., otro tipo de sabios está contemplando el mismo misterio. Los autores de los Vedas, los textos más antiguos de la tradición hindú, no hablan de un dios antropomórfico creando la luz. En cambio, en el himno más enigmático y filosófico del Rig Veda, el llamado Nasadiya Sukta o Himno de la Creación, describen un estado primordial que desafía toda descripción. No existía la no existencia, ni existía la existencia entonces. No existía el espacio aéreo, ni el firmamento más allá, que se movía con vigor. ¿Dónde? ¿Bajo el cuidado de quién? ¿Era el agua insondablemente profunda? No existía la muerte ni la inmortalidad entonces. No había signo distintivo de la noche ni del día. Lee estas palabras lentamente. Saborea su profundidad. Los sabios védicos están describiendo un estado tan anterior a la creación que ni siquiera los conceptos de existencia y no existencia tenían significado. No había muerte, porque no había vida. No había noche, porque no había día. Es una paradoja que hace que la mente se tambalee, y precisamente ese vértigo mental es el punto. Están tratando de llevar nuestra conciencia más allá de sus límites habituales. Ahora viajemos al otro lado del mundo. En Mesoamérica, mucho antes de que los españoles llegaran a destruir sus códices y templos, los mayas tenían su propio relato del tiempo antes del tiempo. El Popol Vuh, el libro sagrado de los mayas quichés, describe el estado primordial con una poesía que rivaliza con cualquier texto antiguo. Esta es la relación de cómo todo estaba en suspenso, todo en calma, en silencio, todo inmóvil, callado y vacía la extensión del cielo. No había todavía un hombre, ni un animal, pájaros, peces, cangrejos, árboles, piedras, cuevas, barrancas, hierbas ni bosques. Solo el cielo existía. Lo fascinante es que este texto fue escrito probablemente en el siglo XVI después de Cristo, transcribiendo tradiciones orales mucho más antiguas. Y, sin embargo, miles de años y miles de kilómetros separados de los egipcios, los hindúes o los griegos, los mayas llegaron a una visión sorprendentemente similar. Antes de la creación, había un estado de quietud absoluta, de potencialidad pura. ¿Por qué? ¿Por qué culturas que nunca tuvieron contacto entre sí imaginaron el estado primordial de formas tan parecidas? La respuesta puede estar en la experiencia humana más universal de todas, el ciclo diario de la luz y la oscuridad. Piénsalo. Cada noche, cuando cierras los ojos y te hundes en el sueño, experimentas una pequeña muerte de la conciencia. El mundo sensorial desaparece, tu sentido del yo se disuelve, y luego, cada mañana, cuando abres los ojos, es como un pequeño renacimiento. La luz regresa, el mundo se reconstruye, tu identidad se reafirma. Nuestros ancestros, sin la contaminación lumínica de las ciudades modernas, experimentaban este ciclo de forma mucho más intensa. Cuando el sol se ponía, la oscuridad era absoluta. Las estrellas proporcionaban algo de luz, es cierto, pero caminar por un bosque en una noche sin luna es adentrarse en un mundo donde los sentidos habituales dejan de funcionar. Cada sonido se amplifica, cada sombra podría ocultar un depredador. La noche era el reino del peligro, de lo desconocido, del caos. Y luego llegaba el amanecer. Gradualmente, al principio, apenas perceptible, una leve claridad en el horizonte oriental. Los pájaros comenzaban su canto, como si sus voces fueran las que despertaran al sol. Los colores regresaban al mundo, primero los fríos azules y grises, luego los cálidos naranjas y dorados. Y finalmente, el sol mismo aparecía, y con él la seguridad, la claridad, el orden.
No es de extrañar que prácticamente todas las culturas hayan visto en el amanecer diario un eco del amanecer cósmico, del momento en que la luz nació por primera vez del vientre de la oscuridad. Los antiguos chinos tenían su propia versión de este misterio. En los textos taoístas más antiguos se habla del Wu Ji, el sin límite o sin extremo, un estado de indiferenciación absoluta que precedía al Tai Ji, el extremo supremo del cual emergieron todas las dualidades: luz y oscuridad, yang y yin, cielo y tierra. El filósofo taoísta Laozi, que vivió probablemente en el siglo VI a.C., escribió en el Tao Te Ching: había algo informe y completo que existía antes del cielo y la tierra, silencioso, vacío, independiente e inmutable. Puede considerarse la madre de todo bajo el cielo. ¿Ves el patrón? Ya sea en Egipto, India, Grecia, China o Mesoamérica, los seres humanos han intuido que antes del mundo ordenado que conocemos, antes de la luz que hace posible ver y nombrar las cosas, había un estado de unidad indiferenciada. Los místicos de todas las tradiciones han pasado vidas enteras tratando de volver a ese estado en la meditación, de experimentar aunque sea por un momento esa oscuridad primordial que precedió a toda distinción. Pero si todo era oscuridad, si todo era caos o vacío o como queramos llamarlo, ¿qué provocó el cambio? ¿Qué rompió la simetría perfecta de la nada? ¿Qué causó que la luz naciera? Esta pregunta ha atormentado y fascinado a filósofos, teólogos y poetas durante milenios. Y cada cultura ha ofrecido su propia respuesta, a veces múltiples respuestas que coexisten en tensión creativa. Los aborígenes australianos, cuya tradición oral puede ser la más antigua de la humanidad, remontándose quizás 40.000 años o más, hablan del tiempo del sueño o chukurpa. En este tiempo mítico, los seres ancestrales viajaban por la tierra todavía informe y con sus acciones, con sus cantos, literalmente cantaban el mundo a la existencia. La luz no fue creada en un momento único, sino que emergió gradualmente a medida que estos seres daban forma y nombre a las cosas. Es una visión radicalmente diferente de la creación abrupta que encontramos en otras mitologías. Y nos recuerda algo importante: no hay una sola historia del primer amanecer. Hay cientos, miles de historias, cada una reflejando la experiencia única de un pueblo, de una cultura, de un paisaje particular. Porque la experiencia del amanecer en el desierto egipcio, donde el sol aparece de repente sobre un horizonte plano y su calor se vuelve inmediatamente abrasador, es muy diferente del amanecer en los bosques nórdicos, donde la luz se filtra gradualmente a través de la niebla y los árboles, y donde el sol, incluso en verano, nunca alcanza el cenit. Es diferente del amanecer en las montañas del Himalaya, donde los primeros rayos iluminan las cumbres nevadas mientras los valles permanecen en sombra. Es diferente del amanecer en las islas del Pacífico, donde el sol emerge del océano mismo, del elemento que da vida. Cada paisaje, cada clima, cada forma de vida moldeó la forma en que los pueblos imaginaban ese momento primordial cuando la luz nació del caos. Y sin embargo, a pesar de todas estas diferencias, hay hilos comunes. Casi universalmente, la creación de la luz está asociada con el establecimiento del orden. La luz permite ver, distinguir, clasificar, nombrar. La luz hace posible el conocimiento, la civilización, la ley. La oscuridad, por otro lado, aunque no siempre es vista como malvada, está asociada con lo desconocido, lo salvaje, lo que escapa al control humano. Este simbolismo es tan poderoso que ha persistido hasta nuestros días. Hablamos de la Edad Oscura como un período de ignorancia, de arrojar luz sobre un problema, de estar en la oscuridad cuando no sabemos algo. Estos no son meros accidentes lingüísticos, son los ecos de miles de años de mitología,
de esas primeras historias que nuestros ancestros contaban sobre el nacimiento de la luz. Pero ahora, habiendo explorado el caos primordial, ese vacío fértil del que todo emergió, es tiempo de presenciar el momento mismo de la creación, el instante en que la oscuridad se rompió y la luz inundó el cosmos por primera vez. Estamos en Heliópolis, Egipto, alrededor del año 2400 a.C., la ciudad sagrada del Sol, construida sobre un montículo que, según la mitología egipcia, fue la primera tierra que emergió del océano primordial Nun. En el santuario más sagrado, sobre una piedra piramidal llamada Benben, se dice que el dios Atum se manifestó a sí mismo de la nada. Los sacerdotes egipcios tenían varios relatos de la creación, a veces contradictorios, pero todos convergían en un punto. El sol era el primer dios, o al menos la primera manifestación divina, que trajo orden al caos. En una versión, Atum, cuyo nombre significa el completo o el que existe por sí mismo, simplemente surgió del Nun por un acto de voluntad pura. No tenía padre ni madre, no fue creado por nadie. Él era la autoconciencia del cosmos despertando. Y lo primero que hizo fue crear la luz. Según los textos de las pirámides, los textos religiosos más antiguos del mundo, grabados en las pirámides de los faraones de la quinta y sexta dinastías, Atum brilló como el Benben en la mansión del ave fénix en Heliópolis. Esta imagen es extraordinariamente rica. El Benben era una piedra piramidal que capturaba los primeros rayos del sol cada mañana. El ave fénix, o Beno en egipcio, era un símbolo de renacimiento y renovación. La imagen sugiere que la creación de la luz no fue un evento único en el pasado distante, sino algo que se renueva constantemente cada amanecer. Pero Atum estaba solo, y en la soledad de la existencia primordial realizó un acto que los textos egipcios describen con sorprendente franqueza. Se masturbó o, en otras versiones, escupió. De este acto autogenerativo nacieron sus dos primeros hijos, Shu, el dios del aire y la luz, y Tefnut, la diosa de la humedad. Y así comenzó la Enéada de Heliópolis, los 9 grandes dioses que dieron forma al cosmos. Esta historia puede parecer extraña o incluso cómica a oídos modernos, pero contiene una profundidad teológica notable. Está diciendo que la creación no requirió de un opuesto, de una pareja divina. El universo se creó a sí mismo. La conciencia se dividió a sí misma para poder experimentarse. Es una idea que encontraremos ecos en la filosofía hindú, en el misticismo sufí, incluso en algunas interpretaciones de la física cuántica moderna. Pero crucemos ahora hacia el norte, hacia la antigua Mesopotamia. En la ciudad de Babilonia, alrededor del año 1200 a.C., los sacerdotes recitaban durante el festival de Año Nuevo un largo poema épico llamado Enuma Elish, cuando en lo alto, este poema, grabado en 7 tablillas de arcilla, cuenta la historia de cómo el dios Marduk creó el mundo y estableció el orden cósmico. La historia comienza de manera similar a los mitos egipcios, cuando en lo alto el cielo no había sido nombrado y abajo la tierra firme no había sido llamada por su nombre, cuando solo Apsu primordial, su progenitor, y Mumu y Tiamat, la que los parió a todos, mezclaban sus aguas juntas. Apsu representa las aguas dulces, Tiamat las aguas saladas. En su unión caótica, sin distinción, sin forma, comienzan a nacer los dioses. Pero estos dioses jóvenes son ruidosos, perturbadores. Apsu decide destruirlos para poder volver a dormir en paz. Sin embargo, el sabio dios Ea descubre el plan y mata a Apsu primero. De Ea nace Marduk, el más poderoso de todos los dioses. Cuando Tiamat, enfurecida por la muerte de su consorte,
amenaza con destruir toda la creación. Los dioses le piden a Marduk que la enfrente. La batalla entre Marduk y Tiamat es una de las escenas más dramáticas de toda la mitología mesopotámica. Tiamat aparece como un monstruo primordial, una dragona del caos, acompañada de un ejército de criaturas terroríficas. Marduk se enfrenta a ella con los 4 vientos como armas. Cuando Tiamat abre sus fauces para devorarlo, Marduk lanza el viento del mal en su boca, hinchándola. Luego, dispara una flecha que atraviesa su vientre y le parte el corazón. Con Tiamat muerta, Marduk parte su cuerpo en 2. De una mitad crea el cielo, de la otra la tierra. Y entonces, en un acto que define toda la cosmología babilónica, establece las estaciones, los meses y los días, crea las estrellas y les asigna sus cursos, y finalmente crea el sol, la luna y los planetas, estableciendo el orden celestial que gobernará el tiempo mismo. Este mito no es solo una historia de creación, es una historia política. Marduk era el dios patrón de Babilonia, y el Enuma Elish se escribió en un momento en que Babilonia estaba ascendiendo al poder en Mesopotamia. Al presentar a Marduk como el creador del orden cósmico, los sacerdotes babilonios estaban legitimando el orden político de su ciudad. Es un recordatorio de que los mitos nunca son inocentes, siempre sirven a propósitos sociales y políticos, además de religiosos. Pero hay algo más profundo aquí. En el mito babilónico, la creación de la luz y el orden requiere violencia. El caos, personificado en Tiamat, debe ser asesinado y desmembrado. Este es un tema que aparece en muchas mitologías. El orden se establece a través del conflicto, no de la armonía primordial. Comparemos esto con una visión muy diferente del otro lado del mundo. En la mitología japonesa, según el Kojiki, registro de asuntos antiguos, compilado en el año 712 después de Cristo, pero conteniendo tradiciones mucho más antiguas, el universo comienza con el cielo y la tierra todavía no separados, existiendo en un estado caótico como un huevo. Dentro de este huevo, algo comienza a moverse. 7 generaciones de dioses nacen espontáneamente de este caos primordial, cada una más definida que la anterior. Finalmente emergen Izanagi e Izanami, los dioses que darán forma al mundo. Se les da una lanza enjollada y se les dice que completen y solidifiquen esta tierra flotante. Parados en el puente flotante del cielo, Izanagi sumerge la lanza en el océano primordial y la agita. Cuando la retira, las gotas de agua salada que caen de la punta de la lanza se solidifican y forman la primera isla, Onogoro. Los 2 dioses descienden a esta isla, erigen un pilar celestial y un palacio. Y entonces, en una escena de notable intimidad, se enamoran y deciden unirse en matrimonio. De su unión nacen las islas de Japón, los ríos, las montañas, los árboles. Y eventualmente, Izanami da a luz a los dioses del fuego, el agua, el viento, y finalmente a Amaterasu, la diosa del sol. Pero la historia toma un giro trágico. Al dar a luz al dios del fuego, Izanami es quemada mortalmente y desciende al Yomi, la tierra de los muertos. Izanagi, desesperado por recuperarla, la sigue. Pero cuando la encuentra en la oscuridad y ella le pide que no la mire, él enciende una antorcha y ve que su hermosa esposa se ha convertido en un cadáver en descomposición, infestado de gusanos y demonios. Horrorizado, Izanagi huye. Izanami, humillada y furiosa, lo persigue con un ejército de demonios. Cuando Izanagi finalmente escapa y sella la entrada al inframundo con una roca gigante, Izanami grita que matará a 1000 personas cada día. Izanagi responde que entonces él creará 1500 personas cada día. Y así se establece el ciclo de vida y muerte. Contaminado por su contacto con la muerte, Izanagi se purifica lavándose en un río.
De este baño ritual nacen 3 dioses supremos. Cuando se lava el ojo izquierdo, nace Amaterasu, la diosa del sol. De su ojo derecho nace Tsukuyomi, el dios de la luna. Y de su nariz nace Susanoo, el dios de las tormentas. Amaterasu, la luz solar misma. No es el primer ser divino en la cosmología japonesa, pero es la más importante. Es la ancestral de la familia imperial japonesa, y hasta el año 1945 después de Cristo, los emperadores japoneses fueron considerados dioses vivientes descendientes directos de la diosa del sol. ¿Ves cómo cada cultura teje la creación de la luz en su propia historia, en su propia identidad nacional y espiritual? Viajemos ahora al otro lado del Pacífico. Entre los polinesios, separados por miles de kilómetros de océano en cientos de islas, encontramos una notable consistencia en los mitos de creación, pero también variaciones fascinantes. En Hawái, el Kumulipo, un cántico genealógico de más de 2000 líneas compuesto probablemente en el siglo XVIII después de Cristo, pero preservando tradiciones ancestrales, describe la creación como un proceso gradual, casi evolutivo. Comienza con Po, la oscuridad profunda, el reino de los dioses y los ancestros. Durante incontables eras, en esta oscuridad, la vida comienza a formarse. Primero el coral, luego los gusanos, luego los peces, subiendo gradualmente en la cadena de la complejidad. Es una visión que anticipa de manera sorprendente las ideas modernas sobre la evolución, aunque por supuesto, en un marco mitológico. Finalmente, después de 16 Wa o eras de oscuridad, llega el Ao, la luz, el día, el mundo de los vivos, y con la luz viene el nacimiento de los primeros seres humanos. La luz en la mitología polinesia no es solo un fenómeno físico, es el reino de la vida consciente, de la existencia manifiesta, en contraste con Po, que es el reino del potencial, de lo no manifestado, de la muerte, que es también la fuente de toda vida. Los maoríes de Nueva Zelanda tienen un mito similar pero más dramático. En el principio, Ranginui, el Padre Cielo, y Papatuanuku, la Madre Tierra, yacían en un abrazo tan estrecho que no había espacio entre ellos. Sus hijos, los dioses, estaban atrapados en la oscuridad de ese abrazo, sin espacio para crecer, sin luz para ver. Frustrados por esta situación, los hijos debaten qué hacer. Algunos proponen matar a sus padres, pero Tane, el dios de los bosques y las aves, sugiere separarlos. A pesar de la resistencia de algunos de sus hermanos, Tane se acuesta de espaldas y colocando sus pies contra su padre el cielo, empuja con toda su fuerza. Es una imagen poderosa. El árbol del mundo creciendo, levantando el cielo, creando el espacio donde la vida puede existir. Con gran esfuerzo y dolor, Tan logra separar a sus padres. Y por primera vez, la luz inunda el espacio entre el cielo y la tierra. Los dioses ven por primera vez, y lo que ven es hermoso pero también triste, porque escuchan los lamentos de Ranginui y Papatuanuku, separados para siempre, anhelándose mutuamente. Las lágrimas de Ranginui caen como lluvia. Los suspiros de Papatuanuku se elevan como niebla. Están separados pero nunca desconectados. Este mito maorí habla de algo profundo. La creación de la luz, la creación del espacio habitable, requiere separación, requiere dolor. La unidad primordial debe romperse para que la diversidad, la vida, la conciencia puedan existir. Es una intuición que encontramos también en la cábala judía, donde el acto de creación se describe como un tzimtzum, una contracción o retiro de Dios para crear un espacio vacío donde el universo finito puede existir. Todas estas historias, desde Egipto hasta Mesopotamia, desde Japón hasta Polinesia, están lidiando con la misma pregunta fundamental: ¿cómo pasó el universo de la unidad indiferenciada a la multiplicidad,
del silencio al sonido, de la oscuridad a la luz, y todas sugieren que este paso no fue simple ni indoloro. Requirió voluntad, esfuerzo, a veces violencia, a veces sacrificio. La luz se ganó, se luchó por ella, se creó con dolor de parto, pero ahora que la luz ha nacido, ahora que el sol brilla por primera vez en el cielo primordial, la pregunta se vuelve, ¿cómo se mantiene? Porque en muchas mitologías, la creación de la luz no fue un evento único. Es algo que debe renovarse constantemente, defenderse contra las fuerzas del caos y la oscuridad que siempre amenazan con regresar. Cada noche, en el antiguo Egipto, se libraba una batalla, no en los campos de batalla de los humanos, sino en el Duat, el inframundo, el reino de los muertos por donde el dios Sol Ra viajaba durante las horas oscuras. Los textos funerarios egipcios, especialmente el Libro de las Puertas y el Libro de las Cavernas, describen este viaje nocturno con extraordinario detalle. Ra, al ponerse en el horizonte occidental, es tragado por la diosa del cielo Nat. Dentro de su cuerpo, que es el inframundo mismo, comienza un viaje de 12 horas a través de 12 regiones, cada una más peligrosa que la anterior. En la primera hora, Ra es aclamado por los espíritus de los muertos que se regocijan por su luz, una luz que trae alivio temporario a su existencia sombría. En la segunda y tercera horas, navega por campos de grano del inframundo, donde los muertos benditos viven eternamente, pero a medida que avanza, las regiones se vuelven más oscuras, más peligrosas. En la séptima hora, en el punto más profundo del inframundo, Ra enfrenta su mayor prueba. Aquí habita Apophis, la serpiente gigante del caos, el enemigo eterno del sol. Apophis no es simplemente un monstruo, es la personificación del caos primordial mismo, el nunca existía antes de la creación. Es el deseo del universo de volver a la no existencia, de deshacer la creación. Imagina la escena. En la oscuridad absoluta del inframundo, la barca de Ra se detiene. Apophis ha bebido las aguas del río subterráneo, creando un banco de arena que impide el paso. La serpiente se enrolla alrededor de la barca, sus anillos apretándose, tratando de aplastar al dios Sol. Si lo lograra, el sol no saldría, el mundo quedaría sumido en oscuridad eterna. La creación misma se desharía. Pero Ra no está solo. Seth, el dios de la violencia y el caos, habitualmente visto como un dios peligroso y hasta malévolo, toma su lugar en la proa de la barca. Y con su lanza atraviesa a Apophis, forzándola a regurgitar el agua, permitiendo que la barca continúe. Otros dioses lanzan hechizos que atan a la serpiente. Los muertos justificados, las almas benditas del inframundo, también ayudan en la lucha. Y cada noche, Apophis es derrotada. Cada noche, Ra continúa su viaje. En la 12ª hora, la barca llega al horizonte oriental. Ra entra en el cuerpo del escarabajo Jepri, símbolo de transformación y renacimiento. Y cuando Jepri empuja la bola del sol sobre el horizonte, es como si la empujara hacia la existencia misma, el escarabajo que empuja su bola de estiércol, una imagen terrena de un misterio cósmico. Y el sol sale. La luz regresa al mundo. La creación se renueva un día más, pero Apophis no muere, no puede morir, porque es el caos mismo, y el caos no puede ser destruido, solo puede ser contenido, derrotado temporalmente. Cada noche regresa, cada noche la batalla debe librarse de nuevo. Esta idea de que la luz debe ser defendida activamente, que el orden cósmico no es estable sino que requiere esfuerzo constante para mantenerse, es un tema que aparece en muchas culturas. En la antigua India, los Vedas describen una batalla similar. Indra, el rey de los dioses, el dios de las tormentas y la guerra,
debe luchar constantemente contra los asuras, los demonios o antidioses. Pero la batalla más importante es contra Vritra, el dragón que retiene las aguas y oculta el sol. El Rig Veda, en uno de sus himnos más antiguos, canta la victoria de Indra sobre Vritra. Indra mató a Vritra, el peor de los Vritras, con su gran arma. Como las ramas de un árbol cortadas con un hacha, el dragón yace postrado en la tierra. Como un guerrero ebrio, Vritra desafió al gran guerrero, al aplastador de muchas fortalezas. No pudo soportar el asalto de sus armas. Destrozado, con la nariz aplastada, yace vencido. Cuando Vritra es derrotado, las aguas que retenía fluyen libremente. El sol, que había estado oculto, brilla nuevamente. Las vacas, un símbolo védico de la luz y la abundancia, son liberadas. El cosmos respira con alivio. Pero al igual que Apophis en Egipto, Vritra no es derrotado de una vez por todas. Cada año, durante la estación seca, cuando las lluvias se detienen y el calor se vuelve insoportable, es como si Vritra hubiera regresado, reteniendo las aguas. Y cada año, cuando llegan los monzones, es como si Indra hubiera vuelto a vencer al dragón. El mito cósmico se refleja en el ciclo anual de las estaciones. Los antiguos persas tenían una visión aún más dualista. En el zoroastrismo, la religión fundada por el profeta Zaratustra alrededor del año 1000 a.C., el cosmos entero es un campo de batalla entre dos principios opuestos: Ahura Mazda, el señor de la sabiduría y la luz, y Angra Mainyu o Ahriman, el espíritu destructivo y la oscuridad. A diferencia de muchas otras religiones antiguas, donde la luz y la oscuridad son aspectos complementarios de una realidad única, en el zoroastrismo son enemigos fundamentales. Ahura Mazda creó todo lo que es bueno, verdadero y luminoso. Ahriman, en un acto de contracreación, introdujo la muerte, la mentira, la enfermedad y la oscuridad en el mundo. Cada ser humano, cada acción, cada pensamiento se alinea con uno u otro de estos principios. Buenos pensamientos, buenas palabras, buenas acciones, era el lema zoroástrico. Cada vez que una persona elegía la verdad sobre la mentira, la luz sobre la oscuridad, estaba ayudando a Ahura Mazda en su batalla cósmica. Y esta batalla no durará eternamente. El zoroastrismo es quizás la primera religión en presentar una visión lineal y teleológica de la historia. Habrá un fin de los tiempos, un Frasho Kereti, una renovación final, donde Ahura Mazda derrotará definitivamente a Ahriman. Los muertos resucitarán, el mundo será purificado por fuego, y toda la creación será restaurada a su perfección original. Y en ese mundo renovado habrá luz eterna. Esta idea zoroástrica del apocalipsis, del fin de los tiempos y la victoria final de la luz sobre la oscuridad influiría profundamente en el judaísmo, el cristianismo y el islam. Pero esa es una historia para otro momento. Crucemos ahora al extremo norte de Europa. En la mitología nórdica, grabada principalmente en la Edda poética y la Edda prosaica en Islandia durante el siglo XIII después de Cristo, pero conteniendo tradiciones paganas mucho más antiguas, el sol y la luna son perseguidos eternamente por lobos. Según el mito, el sol, una diosa, y la luna, Mani, un dios, viajan a través del cielo en carros, pero son perseguidos incesantemente por dos lobos gigantescos. Skjold persigue al sol y Hati persigue a la luna. Los lobos nunca se cansan, nunca se detienen, y el sol y la luna deben correr eternamente, sin descanso. A veces, los lobos casi alcanzan a sus presas. Cuando lo hacen, hay un eclipse, parcial o total.
Los pueblos nórdicos creían que durante un eclipse el lobo había finalmente capturado al sol o la luna en sus fauces, y para ayudar a los dioses celestiales, la gente en la tierra hacía todo el ruido posible, golpeando potes y sartenes, gritando, tratando de asustar al lobo y hacer que soltara su presa. Y el método funcionaba, siempre funcionaba. El eclipse terminaba, el sol o la luna escapaban una vez más. Pero los nórdicos sabían que esta persecución no podía durar para siempre. Durante el Ragnarok, el crepúsculo de los dioses, el fin profetizado del mundo, Skoll y Hati finalmente alcanzarían y devorarían al sol y la luna. El mundo sería sumido en oscuridad. Las estrellas caerían del cielo. Los monstruos atados desde el principio de los tiempos se liberarían. Los dioses lucharían contra los gigantes en una batalla final, y casi todos morirían. Es una visión apocalíptica oscura, especialmente en comparación con la promesa zoroástrica de renovación eterna. Pero incluso en la mitología nórdica, el fin no es absoluto. Después del Ragnarok, después de que el fuego y el agua hayan purificado el mundo, después de que los antiguos dioses hayan caído, una nueva tierra emergerá del mar, verde y fértil. Los hijos de los dioses sobrevivirán, y dos humanos, Lif y Lifrasir, escondidos en el árbol del mundo Yggdrasil, repoblarán la tierra. Y lo más importante, un nuevo sol subirá al cielo. Es la hija del antiguo sol, nacida antes del Ragnarok, que ahora toma el lugar de su madre. La luz regresa, el ciclo comienza de nuevo. ¿Ves el patrón? Ya sea en Egipto, India, Persia o Escandinavia, la luz no es algo garantizado. Es precaria, constantemente amenazada, debe ser defendida activamente. El orden cósmico no es el estado natural de las cosas, el caos lo es. El orden, la luz, la vida son logros frágiles que requieren vigilancia eterna. Esta idea puede parecer pesimista, pero también es profundamente realista. Cualquiera que haya vivido sabe que es más fácil destruir que crear, más fácil caer en el caos que mantener el orden, más fácil dejarse consumir por la oscuridad que mantener encendida la luz de la esperanza, la bondad, la civilización. Y las historias de dioses luchando contra dragones y serpientes no son solo metáforas cósmicas, son también metáforas psicológicas y sociales. Cada individuo debe luchar contra sus propios dragones internos, el miedo, la duda, la desesperación, los impulsos destructivos. Cada sociedad debe luchar contra las fuerzas del caos social, la guerra, la injusticia, la corrupción, la división. Los mitos nos recuerdan que esta lucha es eterna, pero también que es noble, que incluso si la victoria nunca es final, vale la pena luchar por cada amanecer, por cada día más de luz. Pero hasta ahora, hemos hablado principalmente de los dioses y su batalla por mantener la luz. ¿Qué papel jugaban los humanos en todo esto? ¿Éramos simplemente espectadores pasivos de estos dramas cósmicos o teníamos un papel que desempeñar? La respuesta, como veremos, es que los humanos tenían un papel crucial. No solo observábamos el amanecer, ayudábamos a crearlo. Es el solsticio de invierno en Stonehenge, Inglaterra, alrededor del año 2500 a.C., el día más corto del año, cuando la oscuridad alcanza su máxima extensión y la luz está en su punto más débil. Desde antes del amanecer, cientos de personas se han reunido en este círculo de piedras gigantescas, cada una pesando varias toneladas, erigidas con un esfuerzo inmenso a lo largo de generaciones. Están esperando en el frío brutal de la mañana invernal, con el aliento visible en el aire helado, esperando para presenciar y participar en el momento más importante del año. Y entonces, en el momento exacto,
Calculado con precisión astronómica sorprendente, el sol naciente aparece directamente alineado con la Hill Stone, la piedra del talón que marca la entrada noreste del monumento. Sus rayos dorados atraviesan el círculo de piedras, iluminando el centro del santuario, y un rugido de júbilo se eleva de la multitud reunida. El sol ha regresado. Ha alcanzado su punto más débil, pero no ha muerto. A partir de ahora, cada día será un poco más largo. La luz ha vencido a la oscuridad una vez más. Este no era simplemente un evento astronómico para observar pasivamente. Los pueblos neolíticos de Europa creían, como tantas otras culturas, que sus rituales eran necesarios para asegurar el regreso del sol. Sin su presencia, sin sus cánticos, sin sus ofrendas, ¿quién podía garantizar que el sol seguiría su curso? La participación humana en el drama cósmico no era opcional, era esencial. Viajemos ahora a través del océano, a las selvas de Mesoamérica. En la ciudad maya de Tikal, en lo que hoy es Guatemala, alrededor del año 600 después de Cristo, otra ceremonia de solsticio está teniendo lugar. Pero esta es mucho más elaborada y mucho más sangrienta. En la cima de la pirámide del Jaguar, que se eleva 60 metros sobre la plaza de la ciudad, el rey sacerdote Kinichwo, Señor Sol, está realizando un autosacrificio. Con una espina de raya, se perfora la lengua, permitiendo que la sangre fluya sobre tiras de papel de corteza. Estas tiras ensangrentadas serán quemadas, y el humo que se eleva se considera el alimento de los dioses, particularmente del dios Sol Kinichayao. El dolor debe ser extraordinario, pero el rey no muestra signo alguno. Su rostro permanece sereno, casi extático, porque en este momento él no es simplemente un gobernante humano. Es el intermediario entre los mundos, el vínculo entre los mortales y los dioses. Su sangre, la sustancia más preciosa, es lo que mantiene el pacto cósmico. Los mayas creían que los dioses habían sacrificado su propia sangre para crear a la humanidad. En el Popol Vuh, cuando los dioses finalmente logran crear seres humanos que pueden hablar y pensar, después de varios intentos fallidos con barro y madera, mezclan maíz con la sangre de los dioses. Los humanos son, literalmente, creados de sacrificio divino. Por lo tanto, los humanos tienen una deuda de sangre con los dioses, y esta deuda debe ser pagada constantemente, o el orden cósmico colapsará. El sol, en particular, requiere nutrición constante. Cada día, al cruzar el cielo, el sol consume una enorme cantidad de energía. Si no es alimentado, se debilitará y morirá, y el mundo será sumido en oscuridad eterna. Esta creencia se intensificó aún más entre los aztecas, que dominaron el centro de México desde el siglo XIV hasta la conquista española en el año 1521 después de Cristo. Los aztecas creían que habían nacido en la quinta era del mundo. Las 4 eras anteriores habían terminado en catástrofes cósmicas. Esta quinta era, la era del quinto sol llamado Nahui Olin, 4 movimiento, también estaba destinada a terminar en destrucción, específicamente por terremotos, pero la fecha de esta destrucción no era fija. Podía posponerse, quizás indefinidamente, si los humanos cumplían con su deber sagrado: alimentar al sol con sangre humana. El templo mayor en Tenochtitlán, la capital azteca, era el centro de esta teología sangrienta. Aquí, en la cima de una pirámide escalonada de más de 60 metros de altura, se realizaban sacrificios humanos casi diariamente. Los prisioneros de guerra, principalmente, pero también voluntarios que consideraban un honor morir alimentando al sol, eran llevados a la cima. Un sacerdote, usando un cuchillo de obsidiana, abría el pecho de la víctima y arrancaba el corazón todavía palpitante. Este corazón era levantado hacia el sol naciente,
ofrecido como alimento divino. Para la mentalidad moderna, esta práctica es incomprensible, horrible, y ciertamente los conquistadores españoles la usaron como justificación para su propia violencia brutal contra los aztecas. Pero es importante tratar de entender la lógica interna de esta práctica. Los aztecas no veían el sacrificio humano como un asesinato. Lo veían como un acto de máxima generosidad cósmica. La persona sacrificada iba directamente al paraíso celestial, al lugar más honorable en el más allá, acompañando al sol en su viaje diario por el cielo. Era considerado un destino mucho más noble que morir de vejez o enfermedad, y desde su perspectiva, el sacrificio humano literalmente salvaba al mundo. Cada corazón ofrecido era otro día ganado, otro amanecer asegurado. La responsabilidad cósmica que sentían debe haber sido abrumadora. El destino del universo entero dependía de su vigilancia, de su voluntad de pagar el precio en sangre. Crucemos ahora el Pacífico hacia Japón. Aquí, la relación entre los humanos y el sol tomaba una forma muy diferente, pero no menos intensa. En la mitología japonesa, como mencionamos antes, la diosa del sol Amaterasu es la ancestral de la familia imperial. Pero hay una historia crucial sobre Amaterasu que explica cómo el sol estuvo a punto de desaparecer del mundo para siempre y cómo fue recuperado no por violencia o sacrificio, sino por astucia y celebración. La historia comienza con una disputa entre Amaterasu y su hermano Susanoo, el dios de las tormentas. Susanoo, después de ser desterrado del cielo, pide permiso para despedirse de su hermana. Ella sospecha de él, con razón, pero finalmente lo recibe. Sin embargo, Susanoo se comporta de manera abominable. Destruye los campos de arroz de Amaterasu, defeca en su palacio sagrado y finalmente comete el peor sacrilegio. Arroja un caballo despellejado a través del techo del salón de tejido celestial, donde Amaterasu y sus doncellas están trabajando. Una de las doncellas muere del susto. Horrorizada y profundamente herida, Amaterasu se retira a la cueva del cielo, Ama no Iwato, y sella la entrada con una roca gigantesca. Y con ella dentro de la cueva, el mundo se sume en completa oscuridad. Los cultivos mueren, el mal florece. Los demonios salen a vagar libremente. Los otros dioses están desesperados. Necesitan recuperar a Amaterasu. ¿Pero cómo? La diosa del sol está demasiado herida, demasiado traicionada como para salir. Finalmente, los dioses idean un plan. Reúnen a todos los gallos para que canten. Colocan un espejo sagrado y joyas en un árbol frente a la cueva. Y luego la diosa Ame no Usume comienza a bailar. No es un baile ordinario, es un baile extático, erótico. Baila con tanta energía y abandono que su ropa se desliza, revelando su cuerpo. Los dioses reunidos ríen y aplauden con deleite ruidoso. Dentro de la cueva, Amaterasu escucha la risa y se siente curiosa. Si ella se ha retirado del mundo, si el mundo está en oscuridad, ¿por qué hay tanta alegría y celebración? Entreabre ligeramente la entrada de la cueva para mirar, y en ese momento otro dios sostiene el espejo sagrado frente a ella. Amaterasu ve su propio reflejo, más brillante y hermoso que nada que haya visto antes, porque nunca antes había visto su propia luz, y queda fascinada. Da un paso más hacia afuera para verlo mejor. Y en ese instante, el dios más fuerte, Ame no Tajikarao, agarra su mano y la jala completamente fuera de la cueva. Otro dios coloca una cuerda sagrada, Shimenawa, a través de la entrada de la cueva para que Amaterasu no pueda volver a entrar. Y con Amaterasu fuera de la cueva, la luz regresa al mundo. Los cultivos reviven. El mal retrocede.
el orden es restaurado. Esta historia es fascinante por muchas razones. A diferencia del mito azteca que enfatiza el sacrificio y el dolor, el mito japonés enfatiza la alegría, la celebración, incluso el humor y la sexualidad como fuerzas que restauran la luz al mundo. La diosa del sol no es conquistada o forzada, es seducida, invitada, celebrada de vuelta a la existencia. Y esta historia se refleja en rituales japoneses hasta el día de hoy. Las cuerdas shimenawa marcan lugares sagrados en los santuarios sintoístas, recordando la cuerda que impidió que Amaterasu volviera a la oscuridad. Las danzas sagradas Kagura, realizadas en festivales de santuarios, evocan la danza de Ame no Usume. Y el espejo sagrado es uno de los 3 tesoros imperiales de Japón, guardado en el gran santuario de Ise, el santuario más sagrado del sintoísmo. Pero no todas las culturas creían que los rituales humanos eran necesarios para mantener el sol en movimiento. Algunas tenían una visión más mecánica o automática del cosmos. Los antiguos griegos, por ejemplo, tenían múltiples versiones de cómo funcionaba el sol. En una tradición más antigua, preservada en los poemas homéricos, el sol era el dios Helios, que conducía su carro dorado tirado por caballos de fuego a través del cielo cada día. Por la noche, navegaba de regreso al este en una copa dorada sobre el río océano que rodeaba el mundo. Pero con el desarrollo de la filosofía natural griega, especialmente a partir del siglo VI a.C., algunos pensadores comenzaron a proponer explicaciones no mitológicas del sol. Anaxágoras, en el siglo V a.C., escandalizó a sus contemporáneos al afirmar que el sol no era un dios, sino una roca gigante al rojo vivo, aproximadamente del tamaño del Peloponeso. Fue acusado de impiedad y exiliado de Atenas por este pensamiento herético. Aristarco de Samos, en el siglo III a.C., llegó incluso más lejos, proponiendo que la Tierra giraba alrededor del Sol, no al revés. Esta idea no fue ampliamente aceptada en su tiempo, pero representa el comienzo de una transición crucial en el pensamiento humano, de ver los fenómenos celestes como actos de dioses que debían ser apaciguados con rituales, a verlos como procesos naturales que podían ser entendidos mediante la razón y la observación. Sin embargo, incluso cuando la ciencia comenzó a proporcionar explicaciones mecánicas del sol y las estrellas, el asombro humano ante el amanecer no disminuyó. Poetas, filósofos y místicos continuaron viendo en el ciclo diario de luz y oscuridad algo más que física. Veían simbolismo, veían significado, veían un reflejo de verdades espirituales más profundas. El filósofo griego Heráclito, alrededor del año 500 a.C., escribió enigmáticamente: «El sol es nuevo cada día». No estaba negando la continuidad física del astro. Estaba señalando algo más profundo, que cada amanecer es un acto de renovación radical, que nada permanece idéntico a sí mismo, que el cosmos entero está en constante flujo y transformación. Esta idea de renovación constante, de que el cosmos no es un mecanismo de relojería estático, sino un proceso dinámico de muerte y renacimiento perpetuo, es común a muchas tradiciones espirituales. Y en ningún lugar es más evidente que en el simbolismo del amanecer. Cada noche es una pequeña muerte. Cada amanecer es una pequeña resurrección. Y este ciclo, repetido cada 24 horas durante toda nuestra vida, se convierte en la metáfora más poderosa para todos los otros ciclos de muerte y renacimiento que experimentamos. El ciclo de las estaciones, el ciclo de las generaciones, el ciclo de civilizaciones que surgen y caen, y finalmente el ciclo de la vida individual de nacimiento, muerte y quizás renacimiento. Los rituales que los humanos han desarrollado alrededor del amanecer no son solo actos de superstición primitiva,
Son formas de participar conscientemente en este ciclo cósmico, de alinear nuestras vidas individuales con el ritmo más profundo del universo. Cuando un monje budista se levanta antes del amanecer para meditar, cuando un musulmán realiza la oración del Fajr al primer indicio de luz, cuando un judío recita el Modéani al despertar agradeciendo a Dios por restaurar su alma, cuando un hindú ofrece el Surya Namaskar o saludo al sol, cuando un cristiano contempla el amanecer como símbolo de la resurrección de Cristo, todos están, de alguna manera, repitiendo esos antiguos rituales de nuestros ancestros en Stonehenge, en Tikal, en los templos del Nilo. Todos están diciendo, sí, participo en este misterio, sí, celebro el triunfo de la luz, sí, me comprometo a ser, en mi propia pequeña forma, un portador de luz en la oscuridad. Es el 28 de mayo del año 585 antes de Cristo. En algún lugar cerca del río Halis, en lo que hoy es Turquía central, dos ejércitos están enfrentados. Los lidios, liderados por el rey Aliates, y los medos, liderados por Ciaxares, han estado en guerra durante 5 años. Las bajas en ambos lados han sido terribles. El odio entre ambos pueblos es profundo. Es mediodía. El sol está en su cenit. Los ejércitos están preparados para la batalla. Los soldados empuñan sus armas, los caballos resoplan con anticipación, y entonces algo imposible comienza a suceder. El sol comienza a oscurecerse. No es una nube pasajera. Es como si algo estuviera devorando el disco solar, mordisqueándolo pedazo por pedazo. La luz del día disminuye. Las sombras se vuelven extrañas, múltiples, borrosas. Los pájaros dejan de cantar y vuelven a sus nidos, confundidos, creyendo que ha llegado la noche. La temperatura desciende repentinamente. Los soldados bajan sus armas, mirando al cielo con terror absoluto. Algunos caen de rodillas, orando a sus dioses. Otros huyen, convencidos de que ha llegado el fin del mundo. Y luego, en el momento del totality, la oscuridad completa desciende. Por más de 2 minutos, en pleno mediodía, el día se convierte en noche. Las estrellas aparecen en el cielo. La corona del sol, normalmente invisible, brilla con un resplandor etéreo alrededor del disco negro de la luna. Es un momento de terror absoluto, pero también de asombro sobrenatural. El universo entero parece estar conteniendo la respiración, y entonces, gradualmente, la luz comienza a regresar. El sol emerge del otro lado de la sombra. El mundo vuelve a la normalidad. Los pájaros comienzan a cantar de nuevo. Los soldados se miran entre sí, todavía temblando. Pero algo ha cambiado fundamentalmente. Tanto los lidios como los medos ven el eclipse como una señal divina, un mensaje de los dioses de que esta guerra debe terminar. Los reyes se reúnen inmediatamente. Se negocia un tratado de paz. Para sellar el acuerdo, el hijo de Aliates se casa con la hija de Ciaxares, y la guerra que había devastado la región durante 5 años termina ese mismo día. Esta historia es notable no solo por su drama, sino porque es uno de los primeros eventos históricos que puede ser fechado con precisión astronómica absoluta. Los astrónomos modernos han calculado que el eclipse total de sol que ocurrió en esa región, en esa fecha, fue el 28 de mayo del año 585 a.C. Y hay algo más extraordinario. El historiador griego Heródoto, escribiendo más de un siglo después, reporta que este eclipse fue predicho por Tales de Mileto, uno de los primeros filósofos y científicos griegos. Si esto es cierto, y hay debate académico al respecto, significaría que Tales había desarrollado conocimiento suficiente de astronomía para predecir eclipses, una hazaña asombrosa para la época. Pero incluso si Thales predijo el eclipse, es poco probable que los soldados lidios y medos supieran de la predicción.
Para ellos, el eclipse fue completamente inesperado, completamente aterrador, completamente interpretado como un acto divino. Esta es la naturaleza de los eclipses en la historia humana. Incluso cuando comenzamos a entender sus causas mecánicas, conservan un poder visceral sobre la imaginación y las emociones humanas, porque un eclipse desafía el orden más fundamental del cosmos, que el sol brilla durante el día y la luna durante la noche. Un eclipse es una violación de ese orden. Un momento cuando las reglas habituales del universo parecen suspendidas. Y por lo tanto, en casi todas las culturas, los eclipses han sido vistos como presagios, generalmente de desastre inminente. En la antigua China, se creía que durante un eclipse, un dragón celestial estaba devorando el sol o la luna. Era responsabilidad del emperador, como hijo del cielo, mantener la armonía entre el cielo y la tierra. Un eclipse era señal de que algo andaba mal en el reino, que el emperador había perdido el mandato del cielo. Los astrónomos imperiales tenían la tarea crítica de predecir los eclipses con la mayor precisión posible, y cuando un eclipse era inminente, se realizaban rituales elaborados para rescatar al sol o la luna. La gente golpeaba tambores, gongs y cualquier objeto que hiciera ruido para asustar al dragón. Se disparaban flechas al cielo, se realizaban sacrificios, y siempre funcionaba. El dragón siempre soltaba al sol, excepto que en una ocasión casi no funcionó, con consecuencias terribles para los astrónomos. Según una historia preservada en textos chinos antiguos durante la dinastía Xia, alrededor del año 2159 a.C., aunque la historicidad de la dinastía Xia es cuestionada, dos astrónomos imperiales, Shi y Ho, estaban tan ebrios que no predijeron un eclipse solar. Cuando el eclipse ocurrió sin advertencia, el emperador Zhongkang estaba furioso. Ordenó la ejecución de los dos astrónomos por su negligencia, que había puesto en peligro la armonía cósmica. Esta puede ser una historia legendaria más que histórica, pero ilustra lo seriamente que se tomaban los eclipses. La capacidad de predecirlos era una de las formas principales en que los gobiernos demostraban su legitimidad, su conexión con el orden celestial. En Mesopotamia, los astrónomos babilonios desarrollaron la capacidad de predecir eclipses lunares con notable precisión, utilizando un período llamado el Saros, un ciclo de 18 años, 11 días y 8 horas después del cual los eclipses se repiten en un patrón similar. Este conocimiento era celosamente guardado por los sacerdotes, porque el poder de predecir los eclipses era también el poder de interpretar la voluntad de los dioses. Cuando se predecía un eclipse que podía ser visto desde Babilonia, los sacerdotes realizaban rituales elaborados. Si el eclipse era particularmente ominoso, por ejemplo, si ocurría cerca del cumpleaños del rey o durante un festival importante, podían incluso realizar el ritual del rey sustituto. Un plebeyo era vestido con ropas reales y colocado en el trono por 100 días, el periodo durante el cual se creía que el mal presagio tenía efecto. Si algo malo sucedía, le sucedería al rey sustituto, no al rey real. Después de 100 días, si nada terrible había ocurrido, el rey sustituto era ejecutado, un final trágico para su servicio, y el rey real retomaba su trono. Esto puede sonar absurdo a oídos modernos, pero revela algo profundo sobre la cosmovisión antigua. El cosmos no era visto como un sistema mecánico indiferente. Era un sistema vivo, inteligente, que enviaba mensajes a través de fenómenos celestiales. Los eclipses eran esos mensajes, y era responsabilidad de los sabios, los sacerdotes, los reyes, interpretarlos y actuar en consecuencia. En Mesoamérica, los mayas desarrollaron una astronomía extraordinariamente sofisticada. El Códice de Dresde, uno de los pocos textos mayas que sobrevivió a la destrucción española,
contiene tablas de eclipses que cubren siglos. Los mayas podían predecir tanto eclipses solares como lunares con precisión notable. Pero para los mayas, como para tantas otras culturas, los eclipses no eran simplemente eventos astronómicos. Eran momentos de grave peligro espiritual. Durante un eclipse, el sol estaba siendo atacado por fuerzas de oscuridad, y si el sol fuera derrotado permanentemente, el mundo terminaría. Por lo tanto, durante los eclipses, los mayas realizaban rituales intensos. Había ayunos, autosacrificios, ofrendas a los dioses. La gente se quedaba dentro de sus casas, evitando mirar directamente al eclipse. Las mujeres embarazadas tomaban precauciones especiales, porque se creía que un eclipse podía causar defectos de nacimiento o abortos espontáneos. Y cuando el eclipse terminaba, cuando el sol regresaba a su brillo completo, había una sensación de alivio colectivo casi indescriptible. El peligro había pasado. El mundo había sobrevivido otro día. Pero no todos los eclipses eran vistos como negativos. En algunas culturas, particularmente en la India, los eclipses también eran vistos como momentos de gran poder espiritual, cuando el velo entre los mundos se adelgazaba. Según la mitología hindú, los eclipses son causados por dos demonios, Rahu y Ketu. La historia dice que durante el batido del océano cósmico, para obtener el amrita, el néctar de la inmortalidad, un demonio llamado Svarbhanu se disfrazó de Dios y tomó un sorbo del néctar. Pero el sol y la luna lo descubrieron y alertaron a Vishnu, quien cortó la cabeza del demonio con su disco Sudarshana. Sin embargo, como el demonio ya había probado la inmortalidad, no murió. Su cabeza se convirtió en Rahu y su cuerpo en Ketu, y desde entonces Rahu y Ketu persiguen al sol y la luna por el cielo, tratando de vengarse. Cuando los alcanzan, hay un eclipse, cuando literalmente se los tragan, pero como Rahu es solo una cabeza sin cuerpo, el sol o la luna siempre escapan por su cuello cortado. A pesar de esta narrativa de venganza demoníaca, los eclipses en la tradición hindú son también vistos como momentos propicios para ciertas prácticas espirituales. Muchos hindúes ayunan durante los eclipses, se bañan en ríos sagrados después del eclipse y realizan rituales de purificación. El momento del eclipse es considerado poderoso para la meditación y los mantras. Esta doble naturaleza del eclipse, como algo tanto peligroso como espiritualmente potente, refleja una intuición más profunda sobre la naturaleza de la oscuridad. La oscuridad no es simplemente la ausencia de luz, es su propia fuerza, con su propio poder. Y ese poder puede ser destructivo, pero también puede ser transformador. Incluso en la tradición científica occidental moderna, a pesar de que entendemos perfectamente la mecánica de los eclipses, conservan un poder extraordinario. Durante el eclipse total de sol que cruzó los Estados Unidos el 21 de agosto del año 2017 después de Cristo, millones de personas viajaron cientos de kilómetros para estar en el camino de la totalidad. Y cuando la oscuridad descendió en pleno día, muchas personas reportaron experiencias casi místicas, un sentido de conexión con el cosmos, lágrimas espontáneas, una sensación de asombro que desafiaba las palabras. Porque incluso cuando sabemos que es solo la luna pasando frente al sol, incluso cuando podemos predecir exactamente cuándo ocurrirá hasta el segundo, hay algo en la experiencia de ver el día convertirse en noche que toca algo primitivo en nosotros. Nos recuerda lo frágil que es la luz, lo preciosa que es, lo fácil que sería perderla. Y quizás por eso los antiguos tomaban los eclipses tan seriamente. No era solo ignorancia científica, era una comprensión profunda, visceral, de que la luz no es garantizada, que la oscuridad siempre está acechando en los bordes y que cada amanecer es, en cierto sentido, un milagro que no deberíamos dar por sentado.
Es el año 1666 después de Cristo. En Inglaterra, un joven matemático de 23 años llamado Isaac Newton está en su casa familiar de Woolsthorpe, refugiado de la peste que ha cerrado la Universidad de Cambridge. En la quietud forzada de este retiro, su mente brillante está explorando misterios que han desconcertado a la humanidad desde sus orígenes. Un día, experimenta con un prisma de vidrio, un objeto simple que refracta la luz. Newton oscurece su habitación, hace un pequeño agujero en la ventana para dejar entrar un rayo de sol y coloca el prisma en el camino del rayo. Y lo que ve lo asombra. El rayo blanco del sol se separa en un espectro de colores, del rojo al violeta, creando un arco iris perfecto en la pared opuesta. Esto no era completamente nuevo. Los arcoíris habían sido observados desde tiempos inmemoriales y otros científicos habían experimentado con prismas, pero Newton va más allá. Toma un segundo prisma y lo usa para recombinar los colores separados. Y el resultado es luz blanca nuevamente. Esto prueba algo fundamental. La luz blanca no es pura. Es una mezcla de todos los colores. Los colores no están siendo creados por el prisma, están siendo revelados, separados de su amalgama original. Es un descubrimiento revolucionario, pero es mucho más que eso. Newton está desmitificando la luz, quitándole su aura de misterio divino y revelando que es un fenómeno natural que puede ser estudiado, medido, entendido mediante las leyes de la física. Y sin embargo, al hacerlo, no está destruyendo el asombro. Si acaso, lo está profundizando. Porque ahora sabemos que cada arco iris, cada atardecer, cada juego de luz y sombra es el resultado de procesos físicos de elegancia y complejidad increíbles. La luz, esa cosa que tomamos como tan obvia, resulta ser uno de los fenómenos más extraños y maravillosos del universo. Los experimentos de Newton fueron solo el comienzo de una revolución científica en nuestra comprensión de la luz. En los siglos siguientes, descubrimos que la luz es una onda electromagnética que viaja a 300.000 kilómetros por segundo, la velocidad más rápida posible en el universo. Descubrimos que la luz tiene propiedades tanto de onda como de partícula, un dualismo que desafía nuestras intuiciones cotidianas. Descubrimos que toda la luz que vemos, desde el infrarrojo hasta el ultravioleta, es solo una pequeña franja de un espectro electromagnético mucho más amplio. Albert Einstein, en el año 1905 después de Cristo, demostró que la velocidad de la luz es constante en todos los marcos de referencia, una revelación que revolucionó nuestra comprensión del espacio y el tiempo mismo. Tiempo y espacio no son absolutos. Se curvan, se estiran, se contraen en relación con el movimiento a velocidades cercanas a la de la luz. Y finalmente, hemos descubierto que todo lo que vemos en el universo, toda la materia visible, todas las estrellas y galaxias, es solo aproximadamente el 5% del contenido total del universo. El resto es materia oscura y energía oscura. Sustancias misteriosas que no emiten luz, que no interactúan con la luz, pero cuya presencia sabemos por sus efectos gravitacionales. Incluso en nuestra era de ciencia avanzada, la oscuridad conserva sus misterios. Pero estos descubrimientos científicos no han eliminado el simbolismo profundo de la luz en el pensamiento humano. Si acaso, lo han enriquecido. En la filosofía de la Ilustración del siglo XVIII después de Cristo, la luz se convirtió en la metáfora central para la razón, el conocimiento, el progreso. Los filósofos hablaban de arrojar luz sobre la superstición y la ignorancia. La razón era luz, la tradición no examinada era oscuridad. Esta metáfora no era nueva.
pero adquirió una intensidad particular en una era que se veía a sí misma como emergiendo de siglos de edad oscura medieval hacia un futuro iluminado de ciencia y libertad. Immanuel Kant, en su ensayo ¿Qué es la Ilustración?, del año 1784 después de Cristo, escribió: la Ilustración es la salida del hombre de su autoimpuesta inmadurez. Inmadurez es la incapacidad de usar el propio entendimiento sin la guía de otro. Esta metáfora de salir de la oscuridad a la luz permea todo el pensamiento ilustrado. Pero esta metáfora también tenía sus peligros. La asunción de que la razón occidental era luz y otras formas de conocimiento eran oscuridad fue usada para justificar el colonialismo y la imposición cultural. Los colonizadores europeos se veían a sí mismos como portadores de luz a pueblos oscuros, una narrativa que justificaba todo tipo de violencias. En reacción a esto, el movimiento romántico del siglo XIX enfatizó el valor de la oscuridad, de lo misterioso, de lo que escapa a la razón. Para poetas como William Blake, la razón ilustrada sin imaginación era una luz falsa, una luz que de hecho ciega en lugar de iluminar. Blake escribió sobre los oscuros molinos satánicos de la industrialización, contrastándolos con la luz verde y viviente del mundo natural. Esta tensión entre diferentes concepciones de luz y oscuridad continúa en la filosofía y el arte modernos. El existencialismo del siglo XX habla de confrontar la oscuridad de la existencia, el absurdo, la falta de significado inherente. Pero esta oscuridad no es algo a ser simplemente iluminado por la razón, es algo a ser aceptado, incluso abrazado, como la condición fundamental de la existencia humana. El psiquiatra suizo Carl Jung desarrolló el concepto de la sombra, los aspectos oscuros, reprimidos de la psique. Para Jung, la salud psicológica no consiste en eliminar la sombra, sino en integrarla, en traer luz de la conciencia a la oscuridad del inconsciente, sin negar la necesidad de ambos. En la teología, la luz ha sido siempre una de las metáforas más potentes de lo divino. En el Génesis bíblico, las primeras palabras de Dios en la creación son: hágase la luz. En el Evangelio de Juan, Jesús es descrito como la luz del mundo. En el islamismo, uno de los pasajes más bellos del Corán es la Ayat an-Nur, el verso de la luz. Alá es la luz de los cielos y la tierra. El ejemplo de su luz es como un nicho dentro del cual hay una lámpara. La lámpara está dentro de un vidrio, el vidrio como si fuera un planeta brillante como una perla, encendido de un árbol bendito de oliva, ni oriental ni occidental, cuyo aceite casi iluminaría incluso si no lo tocara el fuego. Luz sobre luz. Pero la teología también reconoce el valor de la oscuridad. La noche oscura del alma, un concepto desarrollado por el místico español Juan de la Cruz en el siglo XVI después de Cristo, describe un estado de aridez espiritual, de ausencia de la presencia divina, que paradójicamente es visto como una etapa necesaria en el camino hacia la unión con Dios. La oscuridad no es el opuesto de Dios, es una forma de encuentro con lo divino que trasciende tanto luz como oscuridad conceptuales. En el budismo, particularmente en el Zen, hay enseñanzas sobre el vacío, shunyata, un estado de claridad que está más allá de todas las dualidades, incluyendo luz y oscuridad. La iluminación, satori, no es alcanzar la luz y eliminar la oscuridad. Es despertar a la verdad de que luz y oscuridad son conceptos mutuamente dependientes, que ninguno existe sin el otro, y que la verdadera libertad está en no estar apegado a ninguno de los dos. Y así, después de milenios de reflexión humana sobre la luz y la oscuridad, llegamos a una comprensión más matizada. No es una simple batalla del bien contra el mal, de la luz contra la oscuridad.
Es un reconocimiento de que ambos son necesarios, ambos son valiosos, ambos son aspectos de una realidad más profunda y compleja. En nuestro mundo moderno, saturado de luz artificial 24 horas al día, 7 días a la semana, hemos perdido algo importante. La contaminación lumínica en las ciudades es tan severa que la mayoría de la humanidad ya no puede ver la Vía Láctea, la misma galaxia de la que formamos parte. Niños crecen sin experimentar verdadera oscuridad, sin ver el esplendor completo del cielo nocturno. Y hay consecuencias. Los biólogos nos dicen que la luz artificial constante está interrumpiendo los ritmos circadianos no solo de los humanos, sino de innumerables especies. Las aves migratorias se desorientan por las luces de las ciudades. Los insectos se agotan volando alrededor de faroles toda la noche. Los ecosistemas enteros están siendo alterados. Hay un movimiento creciente para proteger los cielos oscuros, para crear reservas donde la contaminación lumínica sea minimizada y donde la noche natural sea preservada. No por nostalgia romántica, sino por reconocimiento de que la oscuridad es ecológicamente necesaria, psicológicamente valiosa, espiritualmente importante, porque en la oscuridad nuestros ancestros vieron las estrellas y se preguntaron sobre su lugar en el cosmos. En la oscuridad contaron historias que se convirtieron en la base de culturas enteras. En la oscuridad soñaron, tanto literalmente en el sueño como figurativamente en la imaginación. Y cada mañana, cuando la luz regresaba, era un recordatorio renovado del milagro de la existencia. Tal vez eso es lo que hemos perdido más que nada, el contraste. Cuando hay luz constante, el amanecer pierde su magia. Cuando nunca experimentamos verdadera oscuridad, dejamos de apreciar verdaderamente la luz. Los antiguos sabían algo que nosotros hemos olvidado, que luz y oscuridad no son enemigos, sino parejas en la danza de la existencia. Uno no puede existir sin el otro. La luz solo es visible contra un fondo de oscuridad. La forma solo se percibe por el contraste de luz y sombra. Y la conciencia misma, algunos místicos han sugerido, es la luz del universo despertando a sí misma después de una eternidad de oscuridad inconsciente. Quizás los mitos de creación que hemos explorado esta noche no son tanto sobre eventos del pasado distante, sino sobre verdades eternas. Cada mañana cuando abrimos los ojos es nuestro amanecer personal. Cada noche, cuando nos hundimos en el sueño, es nuestro descenso al caos primordial. Y cada despertar es una recreación del mundo, una renovación del misterio de la conciencia iluminada. Los dioses que crearon la luz, Ra, Amaterasu, Marduk, Atum, no son simplemente personajes de historias antiguas. Son personificaciones de las fuerzas cósmicas y psicológicas que continúan operando en nosotros y a través de nosotros. Cada vez que elegimos la esperanza sobre la desesperación, el conocimiento sobre la ignorancia, el amor sobre el miedo, estamos repitiendo el acto primordial de creación, trayendo luz a la oscuridad. Y así, llegamos al final de nuestro viaje por los mitos de la creación de la luz. Hemos viajado desde el caos primordial del Nun egipcio hasta los experimentos con prismas de Newton. Hemos presenciado batallas cósmicas contra serpientes y dragones. Hemos visto cómo culturas separadas por océanos y milenios llegaron a intuiciones similares sobre el nacimiento de la luz. Y hemos explorado cómo estas antiguas historias continúan resonando en nuestra era científica. Pero, ¿qué significa todo esto para nosotros, aquí, ahora, en este momento de tu propia noche personal? Tal vez significa que cada día que experimentas, cada despertar, es más milagroso de lo que habitualmente reconocemos. La luz que entra por tu ventana cada mañana ha viajado 150 millones de kilómetros desde el Sol. Ha sido generada por procesos de fusión nuclear tan intensos que desafían la imaginación. Y sin embargo es tan constante,
tan confiable que rara vez nos detenemos a maravillarnos. Nuestros ancestros sabían maravillarse. No tenían nuestra comprensión científica, pero tenían algo que quizás nosotros hemos perdido: un sentido de lo sagrado en lo cotidiano, un reconocimiento de que el ciclo diario de luz y oscuridad es uno de los grandes misterios de la existencia. Y quizás también significa que no debemos temer la oscuridad. La oscuridad no es el enemigo, es el lienzo sobre el cual la luz pinta, es el silencio del cual emerge la música, es el vacío fértil del cual surge la creación. Sin la noche no habría descanso, no habría sueños, no habría estrellas, no habría la anticipación del amanecer. Esta noche, viajeros nocturnos de Somnialis, nos gustaría escuchar de ustedes. ¿Qué historias de creación de la luz de tu propia cultura o tradición familiar conoces? ¿Hay un amanecer en particular que recuerdes con especial claridad, un momento cuando la salida del sol te conmovió profundamente? Y mientras piensas en temas para futuros viajes de Somnialis, ¿te gustaría explorar los mitos de la noche? ¿Las historias de la luna y las estrellas? ¿Los cuentos de lo que sucede en la oscuridad cuando el mundo duerme? Déjanos tus pensamientos en los comentarios. Cada voz en nuestra comunidad añade luz a este espacio que compartimos. Si este viaje a través de los mitos del primer amanecer ha iluminado algo en tu mente o en tu corazón, considera suscribirte a Somnialis. No creamos simplemente videos, tejemos historias para acompañarte en esos momentos liminales entre el día y el sueño. Cada semana exploramos un nuevo rincón de la historia humana, la mitología, el arte o la ciencia, siempre con ese tono nocturno, contemplativo, perfecto para el momento en que el mundo se aquieta y la mente se abre a reflexiones más profundas. Y ahora, querido viajero nocturno, es tiempo de que tu propio día llegue a su fin, que esta noche, cuando cierres los ojos y te entregues a la oscuridad del sueño, lo hagas con un nuevo aprecio por ese misterio, porque el sueño es tu descenso personal al Nun, al Ginnungagap, al caos primordial, y tu despertar mañana será tu propio primer amanecer, una recreación del mundo a través de tus ojos recién abiertos. Duerme bien, sabiendo que has participado en una de las historias más antiguas y universales de la humanidad. Y cuando despiertes, cuando los primeros rayos de luz toquen tus párpados, recuerda por un momento a todos los seres humanos que han presenciado ese mismo milagro cada mañana durante decenas de miles de años. Tú eres parte de esa cadena ininterrumpida de testigos del amanecer. Hasta la próxima noche, hasta el próximo viaje. Que la luz te encuentre descansado y que la oscuridad te haya traído buenos sueños. Desde Somnialis, buenas noches y dulces sueños.